Mis hijos me hicieron cancelar mi viaje porque el dinero estaba escaso, pero entonces encontré sus boletos de crucero. Y lo que descubrí después fue aún peor. Habían llevado a la abuela de la nuera, a todos los nietos, habían planeado el viaje perfecto, pero yo fui la única excluida de mi propia familia. Me llamo Dolores, tengo 73 años, y durante toda mi vida creí que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por los hijos. Hace 2 semanas, mientras limpiaba debajo del sofá de Carlos, encontré algo que me partió el alma: 5 boletos de crucero de lujo por el Caribe. Carlos, Verónica, Patricia, todos los nietos, y Claudia, la madre de Verónica. Un crucero de $8,500 programado para las mismas fechas exactas de mi viaje a Europa que me obligaron a cancelar. ¿Sabes lo más doloroso? El boleto de Claudia tenía escrito Abuela VIP con una carita sonriente dibujada a mano por uno de mis nietos. Mientras que yo, su verdadera madre, la que los crió, los alimentó, pagó sus estudios, estaba en casa llorando porque había perdido $800 en penalidades de cancelación para prestarles $4,000 que según ellos necesitaban desesperadamente. Claudia, que apenas conoce a los niños desde hace 3 años, tenía el lugar de honor que debería haber sido mío. Pero esto apenas era el comienzo de una mentira mucho más grande y cruel que había estado creciendo bajo mis narices durante meses. Déjame contarte cómo comenzó esta traición. 2 semanas antes del descubrimiento, Carlos había llegado a mi casa un martes por la noche. Lo recuerdo perfectamente porque estaba viendo mi novela favorita cuando tocó la puerta. Entró con los ojos rojos, las manos temblando, la voz quebrada. Nunca lo había visto tan desesperado. «Mamá, estamos quebrados». «Completamente quebrados», me dijo dejándose caer en mi sofá como si no pudiera sostenerse más. «Patricia también está igual. Los niños no tienen ni para los útiles escolares que empiezan las clases la próxima semana. Verónica está embarazada de 5 meses y necesita medicinas caras que el seguro no cubre. No sabemos cómo vamos a comer este mes. Mamá. Literalmente no tenemos ni para la leche de los niños». Me mostró facturas arrugadas que sacó de su bolsillo, me habló de deudas con el banco, facturas de servicios públicos con amenazas de corte, recibos médicos impagos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Me suplicó de rodillas, literalmente de rodillas en mi sala, con lágrimas corriendo por su rostro de hombre adulto de 45 años. «Mamá, necesitamos $4,000. Sé que es mucho, sé que acabas de planear tu viaje, pero es una emergencia real. Si no nos ayudas, vamos a perder la casa. Los niños van a quedar en la calle. No tengo a nadie más a quien recurrir. Eres nuestra única esperanza en este mundo». Llamé a Patricia esa misma noche para confirmar la historia, y ella me rompió aún más el corazón. Sollozaba tanto por teléfono que apenas podía hablar coherentemente. «Mamá, es horrible lo que estamos viviendo», me decía entre lágrimas. «Mi jefe me redujo las horas. Manuel está sin trabajo desde hace 2 meses. Los niños me preguntan por qué no hay comida en la nevera y yo no sé qué responderles. Anoche mi hija de 8 años me preguntó si íbamos a vivir en la calle como la señora que ve en el parque. Me partió el alma, mamá. Si no nos ayudas, no sé qué vamos a hacer. Los niños van a tener que dejar la escuela privada. Vamos a perder el apartamento que tanto nos costó conseguir. Todo por lo que hemos trabajado se va a ir al agua. Por favor, mamá, eres la única persona en el mundo que puede salvarnos». Mi corazón de madre no pudo resistir semejante sufrimiento. Esa misma noche, sin pensarlo 2 veces, tomé la decisión más estúpida de mi vida. Cancelé mi viaje soñado a Europa, París, Roma, Barcelona especialmente, donde quería visitar la Sagrada Familia que había visto en documentales toda mi vida. Todo lo que había ahorrado centavo por centavo durante 5 largos años después de quedar viuda. Llamé a la agencia de viajes a las 6 de la mañana siguiente. «Necesito cancelar mi paquete turístico», les dije con la voz temblorosa. La señora del otro lado me explicó que perdería $800 en penalidades por cancelación tardía, más otros $300 en seguros no reembolsables. $1,100 tirados a la basura. Pero no me importó. Mis hijos estaban sufriendo. Guardé mi vestido verde esmeralda nuevo que había comprado con tanta ilusión en el centro comercial, después de probármelo 5 veces. Guardé los zapatos cómodos color beige que había elegido especialmente para caminar por las calles empedradas de Europa.
Guardé la guía turística que había leído completa 3 veces, con todas mis anotaciones y lugares marcados que quería visitar. Esa tarde fui al banco y les transferí $4,000 exactos. Cada centavo que tenía disponible después de mis gastos básicos. El dinero que representaba 5 años de privaciones, de no comprarme ropa nueva, de no salir a cenar, de ahorrar hasta el último peso. La familia es lo primero, me repetía mientras firmaba la transferencia bancaria con la mano temblorosa. Una buena madre siempre se sacrifica por sus hijos. Eso es lo que haría cualquier madre que ama a sus hijos de verdad. Durante las siguientes 2 semanas me sentí en paz con mi decisión. Incluso orgullosa. Cada vez que veía mi maleta vacía en el armario, pensaba, hice lo correcto. Mis hijos me necesitaban y yo estuve ahí para ellos. Eso es lo que significa ser una buena madre. Qué estúpida fui. Qué ciega, qué ingenua, qué completamente idiota. Porque mientras yo lloraba en silencio guardando mi maleta vacía y consolándome pensando que había salvado a mi familia, ellos ya tenían reservado un crucero de lujo de una semana completa, habían invitado a Claudia para que fuera la abuela consentida del viaje, habían comprado ropa nueva para todos, habían planeado cada detalle de unas vacaciones perfectas, sin siquiera considerar incluirme por un segundo. Si alguna vez has sentido que las personas que más amas te han usado como un cajero automático con patas, sabrás exactamente el dolor que me atravesó cuando vi esos boletos malditos. Durante los siguientes días después de encontrar esos boletos, no podía dejar de pensar en mi propia infancia y en cómo había prometido ser diferente con mis hijos. Mi madre, que en paz descanse, trabajó 3 empleos para criarnos a mí y a mis hermanos después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 12 años. Recuerdo vívidamente cómo mi madre, Rosa, llegaba a casa a las 11 de la noche después de limpiar oficinas, con las manos agrietadas y los pies hinchados. Pero siempre tenía tiempo para preguntarnos sobre la escuela, para ayudarnos con las tareas, para asegurarse de que comiéramos algo caliente antes de dormir. Mis hijos son mi tesoro más grande, nos decía mientras nos arropaba. Todo lo que hago es para que ustedes tengan un futuro mejor que el mío. Mi madre nunca tuvo vacaciones. Nunca se compró un vestido nuevo. Nunca fue al cine. Durante 20 años se sacrificó completamente por nosotros, y cuando finalmente pude trabajar y ofrecerle un descanso, ya estaba enferma de diabetes y presión alta por tanto estrés y trabajo. Murió a los 68 años, sin haber disfrutado ni un solo día de su vida para ella misma. Cuando tuve a Carlos y Patricia, juré que sería una madre amorosa como ella, pero también que les enseñaría a valorar los sacrificios que uno hace por la familia. Trabajé como costurera desde que Carlos tenía 2 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos nutritivos, los llevaba a la escuela, trabajaba 8 horas cosiendo uniformes en una fábrica, recogía a los niños, les ayudaba con las tareas, cocinaba la cena, y cuando ellos se dormían, me quedaba hasta las 2 de la madrugada cosiendo ropa por encargo para ganar dinero extra. Los fines de semana, cuando otros niños iban al parque con sus padres, yo llevaba a Carlos y Patricia conmigo a entregar pedidos. Miren, hijos, les decía mientras cargaba bolsas pesadas de ropa terminada, este trabajo nos permite vivir con dignidad. El trabajo honesto siempre trae bendiciones. Ellos me ayudaban a contar el dinero, a organizar los pedidos, a doblar la ropa limpia. Pensé que estaba enseñándoles valores. Pensé que estaban aprendiendo a valorar el esfuerzo y el sacrificio. Carlos era un niño dulce y obediente. Siempre me ayudaba con Patricia, que era 5 años menor. Cuando cumplió 15 años, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda para ayudar con los gastos familiares. Mamá, no quiero que trabajes tan duro, me decía entregándome su primer salario completo. Ahora yo también puedo ayudar. Patricia era más rebelde, pero igualmente cariñosa. Le encantaba que le contara historias antes de dormir, y siempre me decía, cuando sea grande, voy a trabajar mucho para comprarte una casa bonita y llevarte de viaje por todo el mundo. Se graduó de la universidad con honores en administración de empresas, y yo lloré de orgullo en su graduación. Cuando mi esposo Roberto murió hace 5 años de un infarto fulminante, mis hijos estuvieron conmigo durante todo el proceso. Carlos manejó los trámites funerarios. Patricia se quedó conmigo las primeras semanas para que no estuviera sola. No te preocupes, mamá, me dijeron. Nosotros siempre vamos a estar contigo. Nunca vas a estar sola mientras tengamos vida. Por eso decidí vender la casa familiar de 4 habitaciones donde habíamos vivido durante 25 años.
Era demasiado grande para mí sola, y los recuerdos a veces me abrumaban. Con el dinero de la venta compré este apartamento pequeño pero cómodo, e invertí el resto para tener un fondo de emergencia familiar. Si algún día mis hijos me necesitan, pensé, quiero estar preparada para ayudarlos. Pero algo comenzó a cambiar hace aproximadamente 2 años, justo cuando Carlos se casó con Verónica. Al principio pensé que era normal, un hombre recién casado necesita enfocarse en su nueva familia. Verónica parecía una chica dulce, aunque un poco tímida. Venía de una familia adinerada, su madre Claudia era dueña de una boutique de ropa exclusiva en el centro de la ciudad. Las primeras señales fueron sutiles. Carlos comenzó a cancelar nuestros almuerzos dominicales familiares. Verónica no se siente bien, me explicaba. Mejor nos quedamos en casa este domingo. Oh, la mamá de Verónica nos invitó a almorzar a un restaurante nuevo. Ya quedamos comprometidos. Patricia también comenzó a distanciarse gradualmente. Se casó con Manuel hace 3 años, y aunque él siempre fue respetuoso conmigo, noté que Patricia empezó a priorizar más tiempo con la familia de él que conmigo. La mamá de Manuel cumple años, me decía. Tenemos que ir a la celebración. Cuando yo cumplí 72 años el año pasado, llegaron 1 hora tarde porque se les hizo tarde saliendo de casa de los suegros. Pero lo que más me dolía eran los comentarios casuales que comenzaron a hacer sobre mi estilo de vida. Mamá, ya no necesitas trabajar tanto, me decía Carlos cuando me veía cosiendo pedidos por las noches. Ya estás mayor, deberías descansar más. Pero cuando dejé de coser por encargo para tener más tiempo libre y poder visitarlos más seguido, Patricia me comentó, mamá, te estás volviendo muy dependiente de nosotros. Deberías buscar un pasatiempo, hacer amigas de tu edad. Era como si no pudiera hacer nada bien. Si trabajaba mucho, era porque no sabía relajarme. Si quería pasar tiempo con ellos, era porque era una madre pegajosa. Si salía sola, era porque me estaba volviendo antisocial. Siempre había una crítica sutil, siempre había algo que yo estaba haciendo mal. Claudia, por el contrario, era tratada como una reina. Cada vez que Carlos hablaba de ella, era con admiración total. La mamá de Verónica es increíble. Mamá, ayer nos llevó a un restaurante súper elegante que acababa de abrir. Conoce al chef personalmente. Oh, Claudia nos va a regalar el viaje de luna de miel a las Bahamas. Tiene contactos en la industria turística. Patricia también comenzó a hacer comparaciones. La suegra de Carlos es tan moderna, me comentó un día. Usa ropa de diseñador, maneja un auto último modelo, siempre está al día con la tecnología. A veces siento que nosotros somos muy anticuados comparados con ellos. ¿Anticuados? Yo, que me había partido el lomo durante 40 años para darles la mejor vida posible, ¿era anticuada? Claudia, que heredó su boutique de su primer esposo y nunca trabajó un día verdaderamente duro en su vida, ¿era el ejemplo a seguir? Pero traté de entender. Traté de adaptarme. Me compré ropa más moderna, aprendí a usar WhatsApp para comunicarme mejor con ellos, incluso me teñí el pelo de un color más juvenil. Quiero que se sientan orgullosos de su madre, me decía frente al espejo. Sin embargo, nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Mientras más trataba de encajar en sus nuevas vidas, más me sentía como una intrusa en mi propia familia. Las invitaciones familiares llegaban cada vez con menos frecuencia. Los nietos empezaron a llamarme menos. Cuando preguntaba sobre reuniones familiares, siempre había una excusa de por qué yo no había sido incluida. Fue algo de último momento, me explicaba Carlos. No quisimos molestarte. Oh, era solo para adultos jóvenes, mamá. No te hubieras divertido. Patricia añadía, eran solo unas horas, no valía la pena que vinieras desde tan lejos. Desde tan lejos. Mi apartamento estaba a 15 minutos en autobús de sus casas. Ahora, sosteniendo esos boletos de crucero en mis manos temblorosas, finalmente entendía lo que había estado pasando. No era que yo fuera anticuada o dependiente o molesta. Era que ellos ya habían decidido que yo no pertenecía a su nueva versión de familia. Claudia, con su dinero y sus conexiones sociales, era la abuela que querían mostrar. Yo era solo la cuenta bancaria de emergencia que mantenían disponible para cuando la necesitaran. La mujer que había sacrificado su juventud, su salud, sus sueños y hasta su vejez por ellos, había sido reemplazada por una versión más glamorosa y socialmente aceptable de abuela.
Si alguna vez has sentido que no importa cuánto ames a alguien, nunca será suficiente para ellos, entenderás por qué esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Después de encontrar esos boletos, comencé a notar cosas que antes había ignorado o justificado. Era como si hubiera estado usando lentes empañados durante años y finalmente pudiera ver con claridad. Los primeros signos de exclusión habían estado ahí todo el tiempo, creciendo lentamente como una enfermedad silenciosa. Decidí guardar silencio sobre mi descubrimiento y empezar a observar más cuidadosamente. Lo que encontré me rompió el corazón en pedacitos. 3 días después del hallazgo de los boletos, Carlos vino a visitarme para ver cómo estaba después de cancelar mi viaje. Se sentó en mi sofá con cara de preocupación fingida y me dijo: «Mamá, sé que cancelar tu viaje fue difícil, pero hiciste lo correcto. La familia siempre debe estar primero». Mientras hablaba, su teléfono sonó. Vi claramente la pantalla: Agencia de Viajes Paradise. Confirmación final. Respondió rápidamente y se alejó al balcón para hablar. Alcancé a escuchar fragmentos. Sí, 5 pasajeros confirmados. El paquete VIP con todas las comidas incluidas, perfecto para el próximo miércoles. Cuando regresó, tenía una sonrisa que trataba de disimular. Era del trabajo, me mintió directamente a la cara. Nada importante. Esa misma tarde decidí pasar por la casa de Patricia sin avisar, algo que hacía frecuentemente antes, pero que había dejado de hacer porque ella me había comentado que las visitas sorpresa la estresaban. Cuando llegué, escuché voces en el jardín trasero. Me asomé por la ventana lateral y vi a Patricia, Carlos, Verónica y Claudia sentados alrededor de la mesa del patio, con una laptop abierta y papeles esparcidos. «Ya confirmé las excursiones en cada puerto», decía Verónica emocionada. «En Cozumel vamos a hacer snorkel, en Jamaica tenemos el tour de la cascada, y en Bahamas reservé el spa para que Claudia y yo nos relajemos mientras ustedes van a pescar». «Perfect», respondía Claudia con su acento afectado. «Hijita, este va a ser el viaje familiar más hermoso. Los niños van a recordar estas vacaciones toda su vida». Carlos añadió: «Lo mejor es que finalmente vamos a tener unas vacaciones sin, ya saben, complicaciones familiares. Solo nosotros, relajados, disfrutando». Patricia se rió. «Ay, Carlos, no seas malo. Pero tienes razón. A veces uno necesita vacaciones de las responsabilidades, ¿no?». Responsabilidades. Esa palabra me atravesó como un puñal. Yo era una responsabilidad para ellos. Una carga. Una complicación familiar. Me alejé de la ventana con el corazón destrozado y toqué la puerta principal. La conversación del patio se detuvo abruptamente. Patricia abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Vine a ver a los nietos», dije tratando de mantener la voz normal. «Están en casa». «Están en casa de unos amiguitos», mintió rápidamente. Pero yo podía escuchar claramente las voces de los niños jugando en el cuarto de al lado. «Mejor regresa mañana, ¿sí? Hoy tenemos visita de trabajo». ¿Visita de trabajo? Claudia era visita de trabajo, pero yo, su madre, era una molestia que debía regresar mañana. Durante las siguientes semanas, las mentiras se volvieron más elaboradas y crueles. Carlos me llamaba casi diariamente para contarme sobre su situación económica desesperante. Me describía detalladamente cómo tenían que comprar la leche más barata del supermercado, cómo Verónica estaba comiendo solo arroz con frijoles para ahorrar dinero, cómo los niños le preguntaban por qué no había helado en la nevera. Ayer mi hijo de 6 años me pidió una paleta de hielo, me contaba con voz quebrada, y tuve que decirle que no teníamos dinero. Se puso a llorar. «Mamá, mi propio hijo llorando por una paleta de 50 centavos que no puedo comprarle». Mientras tanto, yo los veía en las redes sociales de Verónica, que no sabía que yo había aprendido a usar Facebook, publicando fotos en restaurantes caros, comprando ropa nueva para los niños, estrella las últimas zapatillas deportivas de marca. En una foto, Carlos aparecía brindando con una botella de vino que costaba más que mi mercado semanal. Patricia también intensificó su teatro de pobreza. Me mandaba mensajes de texto dramáticos. «Mamá, anoche no dormí preocupada pensando cómo vamos a pagar el colegio de los niños el próximo mes. No sé qué vamos a hacer». Pero cuando pasé casualmente cerca de su apartamento el sábado por la mañana, vi a Manuel lavando un auto nuevo.
Un sedán plateado reluciente que definitivamente no tenían la semana anterior. Cuando les pregunté por teléfono esa tarde sobre el auto, Patricia me dijo, ¿cuál auto? Ah, ese. Es prestado de un amigo de Manuel. El nuestro está en el taller. Las exclusiones se volvieron más obvias y dolorosas. Un domingo, mientras caminaba por el centro comercial, vi a toda la familia, Carlos, Verónica, Patricia, Manuel, todos los nietos y Claudia, saliendo juntos del cine. Parecían felices, relajados, sin ninguna preocupación económica. Los niños tenían palomitas de maíz y bebidas grandes. Claudia llevaba una blusa nueva que reconocí de una tienda cara, y todos reían por algo que había pasado en la película. Me escondí detrás de una columna, sintiéndome como una espía en la vida de mi propia familia. Los observé dirigirse al área de comidas, donde se sentaron en una mesa grande. Claudia pagó la cuenta de todo sin pestañear. Los niños corrieron al área de juegos mientras los adultos conversaban animadamente. Era la reunión familiar perfecta. La reunión familiar de la que yo había sido completamente excluida. Esa noche, Carlos me llamó para contarme que había sido un día terrible, trabajando todo el domingo para ganar dinero extra. Patricia me escribió diciendo que había estado en casa todo el día, deprimida por los problemas económicos. Mentirosos. Mentirosos despiadados. Pero lo peor vino 2 semanas después, durante la celebración del cumpleaños de mi nieto de 8 años, Alejandro. Patricia me llamó para invitarme, pero con condiciones muy específicas. Mamá, la fiesta es el sábado a las 3. Pero va a ser algo pequeño, solo familia cercana. No podemos hacer algo grande porque, ya sabes, la situación económica. Ven como a las 5, cuando ya estemos recogiendo, para que compartas un rato con Alejandro y le des tu regalo. ¿Llegar cuando estuvieran recogiendo? ¿Al final de la fiesta de mi propio nieto? Decidí llegar a las 3 en punto, como cualquier abuela normal haría. Lo que encontré me destrozó completamente. La casa estaba decorada con globos profesionales. Había una mesa enorme llena de comida de catering, un castillo inflable en el jardín, un payaso profesional entreteniendo a los niños, y una torta de 3 pisos que fácilmente costaba $200. Pero lo que más me dolió fue ver a Claudia sentada en el lugar de honor junto a Alejandro, ayudándolo a abrir los regalos como si fuera la abuela principal. Llevaba puesto un corsaje de flores en el pecho que decía abuela especial. Cuando llegué, hubo un silencio incómodo. Patricia corrió hacia mí con cara de pánico. Mamá, llegaste temprano. Te dije que vinieras más tarde. Es el cumpleaños de mi nieto, respondí firmemente. Soy su abuela. Tengo derecho a estar aquí desde el comienzo. Carlos se acercó rápidamente. Mamá, es que organizamos esto de último momento y no queríamos molestarte. Sabemos que no te gustan las fiestas muy ruidosas. ¿No me gustan las fiestas ruidosas? ¿Desde cuándo? Yo había organizado todas sus fiestas de cumpleaños cuando eran niños. Había hecho piñatas caseras, había cocinado para 20 niños, había sido la anfitriona más entusiasta del mundo. Claudia se acercó con una sonrisa condescendiente. Dolores, querida, qué bueno verte. Patricia me contó que cancelaste tu viaje para ayudar a los chicos. Qué gesto tan maternal. Maternal. Lo dijo como si fuera algo anticuado, algo que ya no se usaba en familias modernas. Me quedé durante toda la fiesta, observando cómo trataban a Claudia como la reina y a mí como la tía lejana que había aparecido sin invitación. Los niños corrían hacia ella para enseñarle sus juguetes nuevos. Los adultos la incluían en todas las conversaciones importantes. Cuando llegó el momento de tomar la foto familiar, alguien dijo, Claudia, ven acá al centro, junto a Alejandro. Yo quedé en la esquina de la foto, casi cortada del encuadre. Si alguna vez has sido tratado como un extraño en tu propia familia, entenderás por qué esa noche decidí que necesitaba descubrir toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Después de la humillación en el cumpleaños de Alejandro, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar cada mentira que me habían dicho. Si mis propios hijos me estaban engañando tan descaradamente, necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. Comencé como una detective privada de 73 años. Primero, revisé mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Lo que encontré me heló la sangre. No era solo el préstamo de $4,000 del viaje.
Durante el último año, había prestado a mis hijos un total de $11,500 en diferentes emergencias que ahora entendía que habían sido completamente falsas. En marzo, Carlos me había pedido $1,200 porque Verónica necesitaba un tratamiento dental urgente que el seguro no cubría. En mayo, Patricia me suplicó $2,300 porque Manuel se había quedado sin trabajo y no podían pagar el alquiler. En agosto, Carlos regresó pidiendo $1,800 porque los niños necesitaban uniformes escolares nuevos y útiles caros para el colegio privado. En octubre, Patricia me pidió $2,200 más porque tenían una emergencia médica con uno de los niños. $11,500. Casi todo mi fondo de emergencia había sido vaciado con mentiras elaboradas y actuaciones dignas de un Oscar. Pero lo peor estaba por venir. Decidí contratar a Luis, el hijo de mi vecina, que trabaja como investigador privado, para que hiciera algunas averiguaciones discretas sobre las finanzas de mis hijos. Le pagué $300 de mis pocos ahorros restantes, y lo que descubrió me partió el alma en 1,000 pedazos. Carlos no solo no estaba quebrado, sino que había recibido un aumento salarial del 40% hace 8 meses cuando lo promovieron a gerente regional en su empresa. Su salario actual era de $7,200 mensuales, más bonificaciones trimestrales. Verónica también trabajaba medio tiempo como consultora de imagen, ganando aproximadamente $2,800 al mes. Entre los dos tenían ingresos de más de $10,000 mensuales. Patricia y Manuel también me habían mentido completamente. Manuel nunca había perdido su trabajo. De hecho, había cambiado a una posición mejor pagada en una empresa de construcción donde ganaba $5,800 mensuales. Patricia había empezado su propio negocio de repostería desde casa que estaba generando alrededor de $3,200 mensuales. Sus ingresos familiares combinados superaban los $9,000 al mes. Ninguno de mis hijos estaba en problemas económicos. Ninguno. Pero Luis encontró algo aún más devastador: registros de gastos que me mostraron exactamente en qué habían usado mi dinero. Los $1,200 del tratamiento dental de emergencia de Verónica habían sido usados para comprar un televisor de pantalla plana de 75 pulgadas que vi en su sala la semana pasada. Carlos me había dicho que era prestado de un amigo. Los $2,300 de la emergencia de alquiler de Patricia habían financiado un fin de semana romántico en un resort de playa para ella y Manuel. Había visto las fotos en Facebook, pero Patricia me había dicho que un amigo les había regalado la estadía. Los $1,800 de los uniformes escolares urgentes habían pagado ropa de diseñador para toda la familia de Carlos. Ropa que había visto usando en reuniones familiares, pero que pensé que habían comprado en promociones o de segunda mano. Los $2,200 de la emergencia médica más reciente habían sido el pago inicial del crucero. El maldito crucero del que yo había sido excluida, financiado con mi propio dinero obtenido mediante mentiras. Mi dinero que había ahorrado cosiendo hasta las 2 de la madrugada, comprando la comida más barata del supermercado, usando la misma ropa durante años. Mi dinero había pagado las vacaciones de lujo de las que me habían excluido deliberadamente. Pero aún faltaba el golpe final. Luis también investigó a Claudia, y lo que encontró explicaba todo el desprecio que mis hijos tenían hacia mí. Claudia no solo era dueña de una boutique exitosa, sino que también había heredado propiedades de su difunto esposo. Su patrimonio neto estaba estimado en más de $800,000. Además, había estado financiando muchos de los gastos extravagantes de la familia: las cenas en restaurantes caros, la ropa de marca, los juguetes costosos para los nietos. Claudia les había prometido a Carlos y Patricia que si mantenían una imagen familiar apropiada, ella consideraría incluirlos en su testamento como beneficiarios secundarios. Pero había una condición: la familia debía proyectar estatus social elevado y evitar influencias de clase trabajadora que pudieran afectar la reputación de los nietos. Influencias de clase trabajadora. Esa era yo. La costurera. La viuda que vivía en un apartamento pequeño. La abuela que compraba ropa en tiendas de descuento y cocinaba en casa en lugar de ir a restaurantes elegantes. Claudia les había hecho entender que mientras yo siguiera siendo una presencia prominente en sus vidas, ella no los vería como la clase de familia en la que querría invertir su herencia. Así que habían tomado una decisión calculada y fría: mantenerme como la fuente de emergencia económica, pero eliminarme gradualmente de la imagen familiar pública. Yo era suficientemente buena para financiar sus caprichos, pero no suficientemente elegante para aparecer en sus vacaciones familiares.
El informe de Luis incluía incluso mensajes de WhatsApp que había logrado obtener, no pregunté cómo, entre Patricia y Carlos, discutiendo el problema de mamá. Carlos había escrito: Claudia tiene razón. Mamá siempre habla de sus días de costurera y de lo mucho que tuvo que sacrificarse. Los niños van a crecer pensando que ser pobre es normal. Necesitamos que aspiren a más. Patricia había respondido: sí, y siempre viene con esa ropa vieja y esos zapatos gastados. Cuando estamos con la familia de Verónica, se nota mucho la diferencia de clase. Es embarazoso. Embarazoso. Su propia madre era embarazosa para ellos. Carlos había agregado: podemos seguir pidiendo ayuda cuando la necesitemos, pero tenemos que limitar su participación en eventos sociales. Claudia ya nos advirtió que si seguimos asociándonos públicamente con, ya sabes, ese estilo de vida, ella va a reconsiderar incluirnos en sus planes futuros. Patricia había estado de acuerdo. Tienes razón. Mamá siempre va a estar ahí para ayudarnos económicamente porque es su naturaleza, pero no tenemos que llevarla a todos lados. Podemos mantener las dos relaciones separadas. Las dos relaciones separadas. Una relación conmigo como cajero automático, y otra relación con Claudia como la familia elegante y respetable que querían ser. Había más mensajes, pero no pude seguir leyendo. Ya había visto suficiente. Sus propias palabras confirmaban que me veían exactamente como lo que yo había temido, una fuente de dinero conveniente y una vergüenza social que debía ser escondida. Esa noche, sentada en mi apartamento pequeño con el informe de Luis en mis manos temblorosas, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a confrontarlos todavía. No iba a gritarles ni hacerles una escena dramática. Iba a esperar. Iba a esperar a que regresaran de su crucero de lujo financiado con mi dinero, a que vinieran con alguna nueva emergencia inventada, a que trataran de seguir usándome como su cuenta bancaria personal. Y entonces les iba a enseñar que esta vieja costurera embarazosa todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Porque había tomado otra decisión esa noche. Iba a cambiar mi testamento. Todo lo que había planeado dejarles a ellos iba a ir a una organización benéfica que ayudara a madres trabajadoras. Si querían la herencia de Claudia tanto, podrían olvidarse de la mía para siempre. Pero primero, iba a esperar a ver hasta qué punto eran capaces de llegar con sus mentiras y manipulaciones. El crucero salía en 4 días. Pronto descubriría si tenían la desfachatez de seguir fingiendo pobreza cuando regresaran de sus vacaciones en el Caribe. Si alguna vez has sentido que las personas que creías que te amaban te ven solo como un objeto útil, entenderás por qué esa noche lloré por la muerte de la familia que pensé que tenía, y por el nacimiento de la mujer que estaba a punto de convertirme. El crucero duró exactamente 7 días. 7 días durante los cuales no recibí ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba, ni siquiera una foto compartida accidentalmente en redes sociales. Era como si hubiera dejado de existir completamente durante esa semana. Pero yo no estuve inactiva. Usé esos 7 días para preparar mi venganza perfecta. Primero, fui a ver a Manuel, mi abogado de toda la vida, y modifiqué completamente mi testamento. Todo lo que había planeado dejar a Carlos y Patricia ahora iría a Madres Trabajadoras Unidos, una organización que ayuda a mujeres de bajos recursos a conseguir capacitación laboral y cuidado infantil. También agregué una cláusula específica explicando exactamente por qué había tomado esta decisión, para que cuando yo muriera, no quedara ninguna duda sobre mis razones. Segundo, organicé todas las pruebas que Luis había recopilado en carpetas perfectamente ordenadas. Los estados de cuenta que mostraban sus ingresos reales, las fotografías de sus gastos lujosos, las capturas de pantalla de sus mensajes privados hablando de lo embarazosa que era yo para ellos, y los recibos que demostraban exactamente en qué habían gastado cada centavo de mi dinero. Tercero, y esto fue lo más doloroso pero necesario, preparé cartas individuales para cada uno de mis nietos explicándoles la verdad sobre por qué su abuela iba a desaparecer de sus vidas. Quería que cuando fueran mayores entendieran que su abuela Dolores los había amado profundamente, pero que sus padres habían hecho imposible que mantuviera una relación honesta con ellos. El miércoles por la tarde, exactamente una semana después de que partieran al crucero, sonó mi teléfono. Era Carlos, y su voz sonaba extrañamente tensa. Mamá, ya regresamos del viaje de trabajo. ¿Podemos pasar a verte esta noche? Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. ¿Viaje de trabajo? Pregunté con fingida inocencia. No sabía que tenías viajes de trabajo, hijo.
Sí, fue algo de último momento. Una conferencia en la ciudad. Muy aburrido. Nada interesante. Pero necesitamos verte urgentemente. 2 horas después, llegaron a mi apartamento los 4, Carlos, Verónica, Patricia y Manuel. Pero algo era diferente en su aspecto. A pesar de haber regresado supuestamente de vacaciones en el Caribe, no tenían el bronceado relajado de personas que habían disfrutado del sol. En cambio, se veían tensos, preocupados, casi desesperados. Carlos tenía ojeras profundas. Verónica, que siempre se maquillaba perfectamente, tenía el rostro demacrado. Patricia se mordía las uñas nerviosamente, y Manuel evitaba hacer contacto visual conmigo. «Mamá», comenzó Carlos con voz temblorosa, «tenemos una situación muy grave». «¿Más grave que la anterior?», pregunté, sentándome cómodamente en mi sillón favorito. «Cuéntenme». Patricia tomó la palabra, y su voz se quebró inmediatamente. «Mamá, cometimos un error terrible. Un error que puede arruinar nuestras vidas». Se miraron entre ellos como si hubieran ensayado esta conversación, pero ahora que estaban frente a mí, las palabras no le salían fácilmente. «En el viaje de trabajo», continuó Carlos, claramente mintiendo otra vez. «Nosotros, tomamos algunas decisiones financieras muy malas. Muy malas». Manuel, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doña Dolores, la verdad es que usamos las tarjetas de crédito más de lo que deberíamos. Mucho más». Verónica comenzó a llorar. «Pensamos que podríamos pagarlo fácilmente con nuestros salarios, pero cuando regresamos, descubrimos que los intereses y las comisiones internacionales habían multiplicado la deuda. Ahora debemos más de $15,000 entre todos». $15,000? En una semana habían gastado $15,000 en un crucero, después de haberme mentido sobre estar quebrados y hacerme cancelar mi viaje soñado. «No sabemos qué hacer, mamá», sollozó Patricia. «Los bancos ya nos llamaron amenazando con acciones legales. Si no pagamos en los próximos días, van a embargar nuestras casas, nuestros autos, todo». Carlos se acercó y se arrodilló frente a mi sillón, exactamente como había hecho cuando me pidió el dinero del viaje. «Mamá, sabemos que ya te hemos pedido mucho. Sabemos que acabas de ayudarnos hace pocas semanas. Pero no tenemos a nadie más. Literalmente nadie más en el mundo puede salvarnos. Eres nuestra única esperanza», añadió Patricia, también llorando ahora. «Si no nos ayudas, vamos a perder todo. Los niños van a quedar sin hogar. Verónica está embarazada y está demasiado estresada. Su salud está en peligro». Manuel agregó: «Doña Dolores, le prometo por la vida de mis hijos que si nos ayuda esta vez, nunca más le vamos a pedir dinero. Nunca más. Vamos a trabajar día y noche para devolvérselo todo, con intereses». Los 4 me miraban con caras de desesperación genuina. Y por un momento, solo por un momento, sentí que mi corazón de madre se ablandaba. A pesar de todo lo que habían hecho, seguían siendo mis hijos. A pesar de todas sus mentiras, parte de mí quería protegerlos. Pero entonces recordé los mensajes que había leído. Mamá siempre va a estar ahí para ayudarnos económicamente porque es su naturaleza. Es embarazoso. Influencias de clase trabajadora. Me levanté lentamente de mi sillón y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Pude escuchar sus respiraciones ansiosas mientras esperaban mi respuesta. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», dije finalmente, sin voltearme. «No es que me hayan mentido sobre estar quebrados. No es que hayan usado mi dinero para financiar lujos mientras me excluían de sus vidas. No es ni siquiera que me consideren una vergüenza social que debe ser escondida». Me volteé para enfrentarlos, y vi en sus caras que sabían exactamente de qué estaba hablando. «Lo más triste», continué, «es que en este momento, mientras me están pidiendo $15,000 más, todavía me están mintiendo. Todavía pretenden que fueron a un viaje de trabajo aburrido, en lugar de admitir que se fueron de crucero al Caribe sin invitarme». Carlos se puso pálido. «Mamá, no sé de qué estás hablando». «Basta», grité, y mi voz resonó en todo el apartamento con una fuerza que no sabía que tenía. «Basta de mentiras». Caminé hacia mi mesa de comedor, donde había preparado cuidadosamente todas las carpetas con evidencias.
Las tomé y las arrojé sobre la mesa de centro frente a ellos. Ahí tienen las fotografías de ustedes en el crucero, que conseguí de las redes sociales públicas del barco. Ahí están los recibos que muestran exactamente en qué gastaron cada centavo de mi dinero durante el último año. Ahí están las capturas de pantalla de sus mensajes privados, hablando de lo embarazosa que soy para ustedes. Patricia abrió una de las carpetas con manos temblorosas y se puso completamente blanca cuando vio su propio mensaje. Siempre viene con esa ropa vieja y esos zapatos gastados. Es embarazoso. Y ahí, dije señalando la carpeta más gruesa, están los reportes de un investigador privado que contiene información detallada sobre los ingresos reales de cada uno de ustedes. Ingresos que demuestran que ninguno de ustedes ha estado jamás en problemas económicos. Verónica comenzó a llorar histéricamente. Carlos trataba de balbucear una explicación. Patricia había comenzado a hiperventilarse. Manuel simplemente miraba al piso en shock completo. Así que ahora, dije con una calma que no sabía que poseía, van a escuchar lo que les tengo que decir. Y van a escuchar sin interrumpir. El silencio en mi apartamento pequeño era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi madre me había regalado hace 30 años. Si alguna vez has tenido que confrontar a las personas que más amas con sus peores traiciones, entenderás por qué ese momento se sintió como si estuviera partiendo mi propia alma en dos. Siéntense, les ordené con una voz que no reconocía como mía. Y no se atrevan a moverse hasta que termine de hablar. Los 4 se desplomaron en mi sofá como muñecos rotos. Carlos tenía la carpeta abierta en sus manos, mirando fijamente la fotografía donde aparecía brindando con champán en la cubierta del crucero, con una sonrisa radiante que contrastaba brutalmente con las lágrimas que me había mostrado cuando me pidió dinero. Vamos a comenzar con la verdad completa, dije, tomando la primera carpeta. Carlos Rodríguez, 45 años, gerente regional de distribuidora Continental. Salario mensual, $7,200, más bonificaciones trimestrales que el año pasado sumaron $8,600 adicionales. Estado civil, casado con Verónica Sandoval, consultora de imagen independiente que factura aproximadamente $2,800 mensuales. Carlos abrió la boca para hablar, pero lo callé con una mirada. Ingresos familiares combinados, más de $120,000 anuales. Eso los coloca en el 15% más adinerado de las familias de esta ciudad. Esa es la familia, quebrada, que me pidió dinero para los útiles escolares. Tomé la segunda carpeta. Patricia Rodríguez de Sánchez, 40 años, propietaria de Dulces Patricia Repostería Artesanal. Ingresos mensuales promedio de los últimos 6 meses, $3,200. Estado civil, casada con Manuel Sánchez, supervisor de construcción en edificaciones modernas, salario mensual $5,800. Patricia había comenzado a temblar visiblemente. Ingresos familiares combinados, más de $108,000 anuales. Esta es la familia que no podía pagar el alquiler y cuyos hijos iban a quedar en la calle. Abrí la tercera carpeta, la más dolorosa de todas. Aquí tengo los extractos bancarios detallados de mis cuentas de los últimos 12 meses. En este periodo, les he prestado un total de $11,500. Dinero que obtuve vendiendo mi casa familiar, reduciendo mis gastos al mínimo, y trabajando como costurera hasta los 73 años. Saqué los recibos uno por uno, como un fiscal presentando evidencia en un juicio. Marzo, $1,200 para el supuesto tratamiento dental de emergencia de Verónica. Resultado real: televisor Samsung de 75 pulgadas que vi en su sala la semana pasada. Precio exacto según la factura que encontré: $1,199. Verónica se tapó la cara con las manos. Mayo, $2,300 para la supuesta emergencia de alquiler de Patricia porque Manuel había perdido el trabajo. Resultado real: fin de semana romántico en Resort Marina Bay. Costo total según el investigador: $2,280. Las fotografías de ustedes en la playa están en la carpeta, Patricia. Manuel murmuró algo que no pude entender. Agosto, $1,800 para uniformes escolares urgentes que los niños necesitaban para el colegio privado. Resultado real: ropa de diseñador para toda la familia de Carlos. Aquí tengo las facturas de Boutique Eleganza,
vestidos de $400 para Verónica, zapatos de $300 para Carlos, ropa infantil de marca por $1,100. Carlos estaba tan pálido que pensé que iba a desmayarse. Octubre, $2,200 para la supuesta emergencia médica de uno de los niños de Patricia. Resultado real, pago inicial del crucero familiar de lujo al Caribe. El mismo crucero del que fui deliberadamente excluida. Saqué las fotografías del crucero que había impreso. Fotografías donde aparecían todos bronceados, felices, relajados, disfrutando de buffets gourmet, shows nocturnos y excursiones caras en cada puerto. Y finalmente dije sacando la última carpeta. Noviembre, $4,000 porque supuestamente estaban quebrados y los niños no tenían ni para la leche. Dinero que me hizo cancelar mi viaje soñado a Europa, perder $800 en penalidades y guardar en el armario el vestido verde que había comprado con tanta ilusión. Las fotografías del crucero se esparcieron por la mesa de centro como cartas de un juego macabro. Carlos brindando con Claudia en la cena del capitán. Patricia y sus hijos disfrutando del spa del barco. Verónica comprando joyas en una tienda duty free. Los nietos jugando en la piscina de lujo mientras Claudia lo supervisaba como la abuela oficial. Pero lo que más me duele, continué, no es que hayan robado mi dinero. El dinero se puede recuperar. Lo que me duele es esto. Saqué las capturas de pantalla de sus mensajes privados y comencé a leer en voz alta. Mensaje de Carlos para Patricia, fecha 15 de octubre. Claudia tiene razón. Mamá siempre habla de sus días de costurera y de lo mucho que tuvo que sacrificarse. Los niños van a crecer pensando que ser pobre es normal. Necesitamos que aspiren a más. Carlos cerró los ojos como si las palabras fueran balas. Respuesta de Patricia. Sí, y siempre viene con esa ropa vieja y esos zapatos gastados. Cuando estamos con la familia de Verónica, se nota mucho la diferencia de clase. Es embarazoso. Patricia sollozó audiblemente. Mensaje de Carlos. Podemos seguir pidiendo ayuda cuando la necesitemos, pero tenemos que limitar su participación en eventos sociales. Claudia ya nos advirtió que si seguimos asociándonos públicamente con, ya sabes, ese estilo de vida, ella va a reconsiderar incluirnos en sus planes futuros. Respuesta de Patricia. Tienes razón. Mamá siempre va a estar ahí para ayudarnos económicamente porque es su naturaleza, pero no tenemos que llevarla a todos lados. Podemos mantener las dos relaciones separadas. El silencio después de leer esos mensajes era ensordecedor. Verónica lloraba en silencio. Manuel miraba sus manos como si no pudiera creer que había sido parte de esto. Carlos y Patricia parecían haberse encogido físicamente, como si sus propias palabras los hubieran golpeado. Las dos relaciones separadas, repetí lentamente. Una relación conmigo como su cajero automático personal, y otra relación con Claudia como la familia elegante y respetable que aspiran a ser. Saqué más documentos de la carpeta. Aquí tengo el reporte completo sobre Claudia Mendoza, 58 años, viuda adinerada con un patrimonio neto estimado en $800,000. La investigación reveló que ella les prometió incluirlos en su testamento como beneficiarios secundarios, con una condición, que mantuvieran una imagen familiar apropiada y evitaran influencias de clase trabajadora que pudieran afectar negativamente la reputación social de los nietos. Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, déjame explicar. No, grité con una fuerza que hizo que todos saltaran. Tuvieron meses para explicar. Tuvieron docenas de oportunidades para decirme la verdad. En lugar de eso, eligieron mentirme, robarme, humillarme y excluirme. Saqué otro documento. Aquí tengo la factura completa del crucero, $8,500 por 7 días. Suite familiar de lujo, todas las comidas incluidas, excursiones premium en cada puerto, tratamientos de spa, compras duty free. Todo pagado con mi dinero que obtuvieron mediante mentiras despiadadas. Tomé las fotografías específicas que más me dolían. Esta es Claudia cortando la torta de cumpleaños que compraron para celebrar en el barco. Esta es Claudia ayudando a mis nietos a abrir regalos caros que compraron en las tiendas del crucero. Esta es Claudia posando con mis nietos en una excursión de snorkel que costó $200 por persona. Mi voz se quebró por primera vez. Y esta es la fotografía donde mis nietos aparecen con camisetas que dicen «La mejor abuela del mundo», con una flecha apuntando hacia Claudia.
Patricia se desplomó completamente. Mamá, no sabíamos que los niños habían comprado esas camisetas. No me mientan más. Exploté. Ni una mentira más. Aquí tengo el recibo de la tienda del barco que muestra que ustedes compraron esas camisetas. Ustedes les dijeron a mis nietos que Claudia era la mejor abuela del mundo, mientras que yo, la abuela que había sacrificado toda su vida por ustedes, era demasiado embarazosa para incluir en sus vacaciones familiares. El apartamento se llenó de un silencio sepulcral. Los cuatro estaban destruidos, confrontados con evidencia irrefutable de cada una de sus mentiras, cada traición, cada momento de crueldad calculada. Pero aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. Si alguna vez has tenido que destruir completamente a las personas que amas para poder salvarte a ti mismo, entenderás por qué lo que dije a continuación cambió nuestras vidas para siempre. Después de mostrarles todas las pruebas de su traición, esperé en silencio durante varios minutos, observando cómo la realidad de lo que habían hecho se asentaba en sus conciencias. Carlos tenía la cabeza entre las manos. Patricia sollozaba descontroladamente. Verónica parecía estar en shock. Manuel simplemente miraba al vacío. Finalmente, Carlos levantó la vista con los ojos rojos. Mamá, tienes razón. En todo. No hay excusa para lo que hicimos. Pero por favor, déjanos explicarte por qué. ¿Por qué? Lo interrumpí. ¿Por qué decidieron que su propia madre era una vergüenza social? ¿Por qué eligieron el dinero de Claudia sobre el amor incondicional que yo les había dado toda su vida? Patricia se limpió las lágrimas e intentó hablar. Mamá, Claudia nos prometió que si manteníamos cierta imagen, ella nos ayudaría a comprar casas más grandes, a pagar colegios privados mejores para los niños, a tener un futuro más estable. Un futuro más estable, repetí con incredulidad. Ustedes, que ganan más de $100,000 anuales cada familia, ¿necesitaban más estabilidad? ¿O lo que realmente querían era ser aceptados en los círculos sociales de Claudia? Verónica finalmente habló con voz temblorosa. Doña Dolores, mi madre nos hizo ver que los niños merecían conocer un estilo de vida diferente, más refinado. Ella nos convenció de que mantener cierta distancia social sería mejor para el desarrollo de los nietos. Distancia social de su propia abuela. Mi voz se elevó peligrosamente. ¿La abuela que trabajó día y noche para que sus padres pudieran estudiar? ¿La abuela que vendió su casa para tener dinero disponible para ustedes? Carlos intentó justificarse. Mamá, no queríamos lastimarte. Por eso nunca te dijimos directamente que no podías venir a los eventos. Simplemente pensamos que sería más fácil si me mantenían como su banco personal secreto mientras construían una nueva vida familiar sin mí. Terminé la frase por él. Manuel, que había permanecido callado, finalmente habló. Doña Dolores, yo nunca estuve completamente de acuerdo con esto. Pero Patricia me convenció de que era temporal, que una vez que estuviéramos más establecidos económicamente, las cosas volverían a la normalidad. Temporal, me reí amargamente. ¿Robar $11,500 de una anciana de 73 años era temporal? ¿Excluirme del cumpleaños de mi nieto era temporal? De repente, el teléfono de Carlos comenzó a sonar. Miró la pantalla y su cara se puso aún más pálida. Es Claudia, murmuró. Contéstale, le ordené. Ponla en altavoz. Quiero escuchar qué tiene que decir la arquitecta de esta traición. Carlos dudó, pero al ver mi expresión, contestó y activó el altavoz. ¿Carlos? Ya hablaron con Dolores sobre el dinero. La voz de Claudia sonaba impaciente y controladora. Claudia, nosotros estamos en casa de mi madre ahora. Perfecto. Espero que no hayas mencionado nada sobre el crucero. Mantén la historia simple, gastos inesperados, emergencia médica, lo que sea. Dolores siempre cede cuando se trata de los nietos. Mi sangre hirvió al escuchar cómo hablaba de mí como si fuera una idiota manipulable. Claudia, intervine con voz clara. Habla Dolores. Estoy escuchando. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Oh, Dolores, no sabía que estabas ahí. Sí, estoy aquí. Y acabo de escuchar cómo te refieres a mí como una tonta que siempre cede. ¿Te gustaría explicarme por qué has estado manipulando a mis hijos para que me excluyan de la familia? Dolores, querida, creo que hay un malentendido.
No hay malentendido, grité. Tengo pruebas de todo. Sé de tu promesa de herencia, sé de tus condiciones sobre imagen familiar apropiada, sé que fuiste tú quien convenció a mis hijos de que yo era una vergüenza social. La voz de Claudia se volvió fría y calculadora. Dolores, si realmente crees que puedes venir aquí a hacer acusaciones. No voy a ir a ninguna parte, la interrumpí. Pero quiero que sepas que tus días de manipular a mi familia han terminado. Mis días, se rió con desdén. Querida, no tienes idea de lo que estás diciendo. Carlos y Patricia han elegido el futuro que yo puedo ofrecerles. Un futuro que tú, con tu situación económica limitada, simplemente no puedes proveer. Mi situación económica limitada me permitió criarlos, educarlos y mantenerlos durante toda su vida. ¿Qué has hecho tú además de comprar su lealtad con promesas de dinero? He hecho algo que tú nunca podrías hacer, replicó Claudia con veneno en la voz. Les he dado acceso a un mundo mejor. Un mundo donde sus hijos pueden crecer con aspiraciones reales, no con las limitaciones de una costurera jubilada. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Pero en lugar de hundirme, me llenaron de una furia purificadora. Una costurera jubilada, repetí lentamente. Eso es lo que soy para ti. Y para ustedes, miré a mis hijos. Aparentemente también. Patricia intentó protestar. Mamá, nosotros nunca dijimos. Sus mensajes dicen lo contrario. Exploté. Sus acciones dicen lo contrario. Durante meses me han tratado como una fuente de dinero conveniente y una vergüenza social que debe ser escondida. La voz de Claudia siguió llegando por el teléfono. Dolores, si realmente amas a tus hijos, entenderás que lo mejor para ellos es mantener cierta distancia de influencias que pueden limitar sus oportunidades futuras. Influencias que pueden limitar sus oportunidades. Mi voz se quebró. Yo soy la influencia que les dio todas sus oportunidades. Yo trabajé 3 empleos para pagar sus universidades. Yo vendí mi casa para tener dinero disponible para ellos. Yo cancelé mis sueños cada vez que me necesitaron. Y eso es exactamente el problema, replicó Claudia con crueldad. Tú vives en el pasado, en los sacrificios, en las limitaciones. Yo les ofrezco futuro, prosperidad, conexiones sociales reales. Carlos finalmente encontró valor para hablar. Claudia, creo que esto ha ido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? La voz de Claudia se volvió amenazante. Carlos, espero que no estés olvidando nuestro acuerdo. Mi propuesta de incluirlos en mi testamento depende de que mantengan el estándar familiar que discutimos. ¿Estándar familiar? Grité. ¿Te refieres al estándar de mentir, robar y traicionar a la persona que más los ama? Me refiero al estándar de no permitir que sentimentalismo barato arruine las oportunidades reales de progreso social y económico. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino algo más profundo. Mi identidad como madre, como abuela, como la persona que había sacrificado todo por una familia que ahora me veía como un obstáculo para sus ambiciones sociales. Me levanté lentamente y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos más importantes. Saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Carlos, Patricia, dije con una calma sobrenatural. Hay algo más que necesitan saber. Regresé con la carpeta y la coloqué sobre la mesa, junto a todas las otras pruebas de su traición. Esta mañana fui a ver a mi abogado. Y modifiqué mi testamento. El silencio en la habitación se volvió absolutamente sepulcral. Incluso Claudia dejó de hablar por el teléfono. Todo lo que había planeado dejarles a ustedes, mi apartamento, mis ahorros restantes, mis pólizas de seguro de vida, mis joyas de familia, ahora va íntegramente a la Fundación Madres Trabajadoras Unidos. Patricia se puso de pie tambaleándose. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Ustedes han elegido la herencia de Claudia sobre mi amor. Espero que valga la pena, porque acaban de perder la mía para siempre. La voz de Claudia finalmente regresó por el teléfono, pero ahora sonaba nerviosa. Dolores, no seas dramática. Esto puede resolverse civilizadamente. Ya se resolvió, respondí cortando la llamada. Si alguna vez has tenido que cortar completamente con las personas que creías que eran tu mundo entero, entenderás por qué lo que pasó después cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Después de cortar la llamada con Claudia,
Mis hijos se quedaron en shock total. Patricia fue la primera en reaccionar, arrojándose de rodillas frente a mí. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes en este mundo. ¿Familia? Repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Así es como tratan a la familia? Mintiendo, robando, excluyendo, avergonzándose de la persona que les dio la vida. Carlos se acercó con las manos temblorosas. Mamá, entendemos que estés enojada. Tienes todo el derecho. Pero cambiar tu testamento es demasiado drástico. Podemos solucionar esto. ¿Solucionarlo? Me reí amargamente. ¿Cómo solucionaron sus mentiras durante meses? ¿Cómo solucionaron robarme $11,500? ¿Cómo solucionaron excluirme del crucero que pagué sin saberlo? Manuel intentó intervenir. Doña Dolores, sé que cometimos errores terribles, pero los niños, piense en sus nietos. Ellos la aman. No tienen la culpa de lo que hicimos los adultos. Esas palabras me atravesaron el corazón porque eran ciertas. Mis nietos sí me amaban, al menos hasta ahora. Pero también sabía que si no tomaba una posición firme, se convertirían en la próxima generación que aprendería que está bien mentir y manipular a las personas mayores. Tienes razón, Manuel. Los nietos no tienen la culpa. Por eso escribí cartas individuales para cada uno de ellos, explicándoles la verdad de por qué su abuela va a desaparecer de sus vidas. Para que cuando sean mayores entiendan que no fue porque no los amaba. Saqué de mi bolso 5 sobres con los nombres de mis nietos escritos a mano. Alejandro, Sofía, Diego, Camila y Isabella van a recibir estas cartas en sus cumpleaños número 18. Cartas donde les explico exactamente qué hicieron sus padres, con copias de todas las pruebas. Para que entiendan que su abuela Dolores los amó hasta el último día de su vida, pero que sus padres eligieron el dinero y el estatus social sobre el amor familiar. Verónica comenzó a hiperventilarse. No puedes hacerles eso a los niños. No puedes envenenar sus mentes contra nosotros. Envenenar sus mentes. Mi voz se elevó. ¿Cómo ustedes envenenaron las suyas contra mí? ¿Cómo les enseñaron que Claudia era la mejor abuela del mundo, mientras yo era demasiado embarazosa para incluir en sus vidas? Patricia se aferró a mi brazo. Mamá, por favor. Podemos devolverte todo el dinero. Con intereses. Podemos cortar contacto con Claudia. Podemos hacer lo que sea necesario para reparar esto. Ahora quieren cortar contacto con Claudia, sonreí sin humor. Después de que les prometió incluirlos en su testamento, después de que les abrió las puertas de los círculos sociales elegantes que tanto deseaban. Carlos se desesperó. No nos importa Claudia. No nos importa su dinero. Solo nos importas tú. Eres nuestra madre. Si realmente les importara, nunca habrían permitido que esa mujer los convenciera de que yo era una vergüenza. Si realmente les importara, me habrían incluido en ese crucero en lugar de llevarse a la madre de la nuera. Me dirigí hacia mi teléfono. Pero no se preocupen. No voy a quedarme de brazos cruzados esperando que esto pase desapercibido. Marqué el número de Luis, mi investigador privado. Luis, habla Dolores. Necesito que prepares copias completas de toda la investigación que hiciste. Mañana voy a presentar una demanda civil contra mis hijos por fraude y abuso financiero de adulto mayor. Mis hijos se pusieron pálidos como fantasmas. Mamá, no puedes demandarnos, gritó Patricia histéricamente. Claro que puedo. Obtuvieron dinero mediante representaciones falsas. Eso se llama fraude. Y cuando se hace contra una persona mayor de 65 años, las penalidades son más severas. Pueden enfrentar hasta 5 años de prisión cada uno. Carlos se desplomó en el sofá. Mamá, una demanda criminal arruinaría nuestras carreras, nuestras vidas. ¿Cómo ustedes arruinaron la mía?, repliqué. ¿Cómo arruinaron mis últimos años de vida haciéndome sentir como una intrusa en mi propia familia? Continué hablando por teléfono. Sí, Luis. También necesito que contactes a los medios de comunicación locales. Esta historia tiene todos los elementos que les gusta cubrir. Hijos adinerados que estafan a su madre anciana para financiar vacaciones de lujo. No, gritó Verónica. Por favor, no involucres a los medios. Mi negocio de consultoría se arruinaría.
Nadie querría contratar a alguien asociada con este escándalo. ¿Tu negocio? La miré con incredulidad. ¿Te preocupa tu negocio cuando acabas de participar en robar a una anciana? Manuel se acercó con cara de desesperación. Doña Dolores, si esto sale en las noticias, voy a perder mi trabajo. La empresa de construcción tiene políticas muy estrictas sobre empleados involucrados en escándalos públicos. Debieron haber pensado en eso antes de planear esta traición tan elaborada. Patricia se arrojó nuevamente a mis pies. Mamá, te lo suplico. No destruyas nuestras vidas. Somos tus hijos. Cometimos errores terribles, pero no merecemos que nos arruines completamente. No merecen que los arruiné. Me arrodillé para quedar a su nivel. Patricia, tú eres mi hija menor. Te cambié pañales, te alimenté cuando estabas enferma, trabajé turnos dobles para pagarte la universidad. Creías que merecía que me mintieras, me robaras y me excluyeras de la familia. Carlos se unió a Patricia en el suelo. Mamá, reconocemos que lo que hicimos fue imperdonable. Pero danos una oportunidad de enmendarlo. Una sola oportunidad. Una oportunidad. Saqué mi teléfono y les mostré mi aplicación bancaria. Esta cuenta tiene exactamente $847. Eso es todo lo que me queda después de que ustedes vaciaran mis ahorros con mentiras. ¿Con qué voy a vivir los próximos años? ¿Con qué voy a pagar medicinas si me enfermo? ¿Con qué voy a pagar un asilo si llego a necesitarlo? El silencio era devastador. Por primera vez, parecían entender realmente las consecuencias de lo que habían hecho. Aquí está lo que va a pasar, dije con autoridad absoluta. Tienen exactamente 48 horas para depositar $15,000 en mi cuenta. Los 11,500 que me robaron, más 3,500 en daños por el estrés emocional, las penalidades de cancelación de mi viaje y los gastos legales. $15,000. Carlos se veía mareado. Mamá, acabamos de gastar todo nuestro dinero disponible en el crucero. No tenemos esa cantidad líquida. Entonces vendan algo. Vendan el televisor que compraron con mi dinero. Vendan la ropa cara. Pidan un préstamo. Hipotequen sus casas. No me importa cómo lo consigan. ¿Y si lo conseguimos?, preguntó Patricia con voz quebrada. Cancelarás la demanda. Si depositan el dinero completo en 48 horas, consideraré no presentar cargos criminales. Pero el testamento ya está cambiado y es final. Y quiero que sepan que a partir de este momento, ustedes están muertos para mí. Verónica sollozó. ¿Muertos para ti? Nunca más vas a hablar con nosotros. Ustedes me mataron primero, respondí con dureza. Mataron a la madre que creyó en ustedes, que los amó incondicionalmente, que sacrificó todo por su felicidad. Esa mujer murió cuando leí sus mensajes llamándome embarazosa. Carlos intentó un último argumento. Mamá, si haces esto, realmente vas a quedarte sola. Sin familia, sin nadie que te cuide cuando seas mayor. Prefiero estar sola con mi dignidad intacta que rodeada de familia que me ve como una cuenta bancaria con patas. Me dirigí hacia la puerta y la abrí de par en par. Ahora váyanse de mi casa. Tienen 48 horas. El reloj está corriendo. Los cuatro se levantaron lentamente, destruidos emocional y espiritualmente. Mientras pasaban junto a mí hacia la salida, Patricia hizo un último intento. Mamá, ¿realmente vas a tirar a la basura 40 años de ser familia por esto? No, Patricia, respondí cerrando la puerta detrás de ellos. Ustedes ya tiraron esos 40 años a la basura. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu autorrespeto, entenderás por qué esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Han pasado 6 meses desde esa noche que cambió todo. 6 meses desde que cerré la puerta de mi apartamento y decidí que prefería la soledad honesta a la compañía falsa. Durante las primeras 48 horas después de mi ultimátum, mi teléfono no paró de sonar. Carlos, Patricia, incluso Verónica y Manuel me llamaban cada hora, suplicando, prometiendo, tratando de negociar. Pero yo había aprendido algo fundamental. Cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles la primera vez. El segundo día, exactamente a las 11:47 de la noche, recibí una notificación bancaria. Carlos había depositado $15,000 exactos en mi cuenta.
No era todo su dinero disponible, como habían alegado. Luis descubrió más tarde que habían vendido algunas joyas de Verónica y habían pedido un préstamo contra el auto nuevo de Patricia, pero tenían los recursos. Siempre los habían tenido. Cumplí mi parte del acuerdo y no presenté cargos criminales. Pero mantuve mi palabra sobre el testamento y sobre considerarlos muertos para mí. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Hay una diferencia abismal entre estar sola por elección y estar sola porque tu familia te traicionó. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida, no tanto por extrañarlos, sino por el dolor de aceptar que las personas que había amado más que a mi vida me habían visto como un objeto útil, no como un ser humano digno de respeto. Pero algo extraordinario comenzó a suceder en el cuarto mes. Usando parte del dinero que recuperé, finalmente reservé mi viaje a Europa. No el mismo itinerario, había pasado el momento para eso, sino algo mejor. Un tour de un mes por España, Francia e Italia, diseñado específicamente para viajeros mayores de 65 años. Fue en ese viaje donde conocí a Elena, una mujer de 69 años de Barcelona cuya historia era sorprendentemente similar a la mía. Sus hijos también la habían excluido gradualmente de sus vidas después de casarse con personas de mejor posición social. También había sido tratada como una fuente de dinero conveniente, pero una vergüenza social. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, me dijo Elena mientras caminábamos por las calles de París, usando mi vestido verde esmeralda que finalmente había sacado del armario. Descubrir que puedes ser feliz sin la aprobación de personas que nunca te valoraron realmente, ni siquiera cuando eran tus propios hijos. Elena tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Comía en restaurantes cuando quería, compraba libros sin sentir culpa, me inscribí en clases de pintura, aprendí a usar mejor la tecnología. Descubrí que tenía una personalidad completa más allá de ser mamá y abuela. Cuando regresé del viaje, tomé otra decisión importante. Con parte de mis ahorros restaurados, compré una pequeña máquina de coser industrial y empecé un negocio desde casa, Costuras con Amor, especializándome en reparaciones y alteraciones para personas mayores de bajos recursos. No lo hice por dinero, sino por propósito. Resulta que había docenas de mujeres en mi vecindario que, como yo, habían sido descartadas por sus familias. Mujeres que necesitaban que les arreglaran ropa, pero no podían pagar precios comerciales. Mujeres que estaban solas, pero no tenían por qué estar aisladas. Mi apartamento pequeño se convirtió en un centro social informal. Los martes y jueves, 5 o 6 mujeres venían a coser juntas. Compartíamos historias, nos reíamos, nos consolábamos mutuamente. Carmen, de 78 años, había sido internada en un asilo por su hijo porque era muy complicado cuidarla en casa, pero había logrado mudarse a un apartamento independiente. Rosa, de 71 años, había descubierto que su nuera había estado robándole dinero de su pensión durante años. No éramos víctimas sentadas lamentándonos. Éramos mujeres fuertes que habíamos decidido construir nuestras propias familias elegidas, basadas en respeto mutuo y cariño genuino. Durante estos meses, mis hijos intentaron contactarme varias veces. Carlos apareció en mi puerta 3 veces, pero no le abrí. Patricia me envió cartas largas pidiendo perdón, pero las devolví sin abrir. Verónica trató de contactarme a través de las redes sociales, pero había bloqueado a toda la familia. El momento más doloroso llegó hace 2 meses, cuando Alejandro, mi nieto de 8 años, logró llamarme desde la escuela. Abuela Dolores, su vocecita me partió el corazón. ¿Por qué ya no vienes a visitarnos? Hice algo malo. Tuve que colgar porque no podía hablar sin llorar. Esa noche escribí una carta adicional para Alejandro, explicándole de manera apropiada para su edad que su abuela lo amaba más que a la vida misma, pero que los adultos a veces toman decisiones que lastiman a las personas que aman, y que a veces esas decisiones tienen consecuencias permanentes. La semana pasada, Luis me informó sobre algo que me hizo sonreír con satisfacción amarga. Claudia había cumplido su amenaza. Después de enterarse del escándalo y la demanda que casi presento, decidió que Carlos y Patricia ya no proyectaban la imagen familiar apropiada que ella requería. Los había excluido completamente de su testamento y había cortado contacto social con ellos. Mis hijos habían perdido tanto mi herencia como la de Claudia. Habían elegido dinero sobre amor, y terminaron sin ninguno de los dos. Pero la ironía más grande vino la semana pasada. Patricia llamó a una de mis vecinas,
porque yo había cambiado mi número, pidiendo que me contactara porque tenían una emergencia financiera real y necesitaban pedir dinero prestado urgentemente. Esta vez, la emergencia era verdadera. Manuel había perdido su trabajo después de que alguien del vecindario le contara a su jefe sobre el escándalo familiar. Patricia había perdido varios clientes de repostería por la misma razón. Carlos había sido pasado por alto para una promoción porque su situación familiar había afectado su reputación profesional. Dile a Patricia, le respondí a mi vecina, que vaya a pedirle dinero a Claudia. Oh, espera, ya no puede. Dile que vaya al banco donde tiene ingresos anuales de más de $100,000. Dile que venda algo. Dile que haga exactamente lo que me dijeron a mí, que se las arregle. Hoy es mi cumpleaños número 74. Desperté en mi apartamento pequeño, pero ya no se siente vacío. Se siente como un hogar verdadero por primera vez en años. Elena viene a almorzar para celebrar. Carmen trajo una torta casera. Rosa me regaló un ramo de flores que cultivó en su jardín. Esta tarde voy a hacer algo que mis hijos nunca me vieron hacer. Voy a disfrutar mi vida sin pedirle permiso a nadie, sin sacrificar mis sueños por personas que no los valoraban, sin sentir culpa por pensar en mí misma primero. Me puse mi vestido verde esmeralda, los zapatos beige que compré para Europa, y el collar de perlas que mi madre me dejó y que había guardado para ocasiones especiales. Hoy entendí que estar viva y en paz contigo misma es la ocasión especial. Mientras me miro en el espejo, veo algo que no había visto en años. Veo a una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que decidió que su dignidad valía más que mantener relaciones tóxicas, incluso con sus propios hijos. ¿Me duele haber perdido a mi familia? Por supuesto. Siempre me dolerá. Pero he aprendido que es posible amar a alguien profundamente y aún así elegir protegerte de su crueldad. He aprendido que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. He aprendido que a veces, la mayor demostración de amor propio es caminar lejos de las personas que no saben valorarte. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que han pasado los 60 años y sienten que ya no importan, quiero decirles algo: su valor no depende de cuánto se sacrifican por otros. Su felicidad no es menos importante que la de sus hijos o nietos. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ustedes mismas. Si sus familias las valoran, las van a respetar con límites saludables. Si no las valoran, van a mostrar su verdadera cara cuando ustedes dejen de ser convenientes. En cualquier caso, van a saber dónde están paradas. Yo elegí estar parada en terreno firme, rodeada de personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Elegí la dignidad sobre la comodidad familiar. Elegí el autorrespeto sobre la paz falsa. Y por primera vez en años, cuando me miro en el espejo, me gusta la mujer que veo reflejada. A veces, la mayor herencia que podemos recibir es la coraje de ser fieles a nosotras mismas, incluso cuando eso signifique caminar solas. Pero como he descubierto, cuando caminas con dignidad, nunca estás realmente sola. Las personas correctas siempre encuentran el camino hacia ti. Y esas personas correctas me valoran exactamente como soy. Dolores, la costurera orgullosa de 74 años que finalmente aprendió que su amor propio no es negociable.